Comenzamos con el tema 3, filtro de Wiener. Vamos a hacer un cambio ahora, yo casi diría que radical de lo que estamos hablando últimamente, que es una transformada de Fourier, unas propiedades de la transformada, su utilización en la medición de espectros de señal, y vamos a saltar a otro problema completamente diferente que vamos a enunciar a continuación, que tiene más que ver con cómo utilizar un filtro para procesar una señal aleatoria y buscar un cierto efecto deseado. Vamos a ver cómo se plantea este entorno. En realidad es un entorno de problemas que se pueden considerar que obedecen a una misma estructura de problema y la solución es el filtro de Wiener. En utilizar filtros para obtener determinados resultados es un problema que se puede estipular en dos diferentes órdenes. Uno es filtros que hagan algo determinado en frecuencia y entonces especificamos cuáles son sus propiedades en frecuencia. Por ejemplo, queremos filtros paso banda o filtros paso bajo o paso alto con una determinada banda de paso, de corte, de rizado. Esas especificaciones de filtros las vamos a hacer en este curso, pero es en los últimos temas los que están dedicados al diseño y análisis de filtros. Aquí lo que vamos a buscar es cuando tenemos un cierto efecto deseado en una señal, que suele ser que, por ejemplo, queremos recuperar una señal en presencia de ruido, o que queremos que una señal que recibimos se parezca a una señal deseada, problema habitual en comunicaciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que procesar nuestra señal para obtener unos resultados apetecidos, pero que no tienen nada que ver con que en frecuencia responda a criterios paso baja, paso alta, paso banda? Nada que ver, es simplemente que buscamos que se parezca a un determinado objetivo. Y para ver si se parece a un determinado objetivo, lo que hacemos es utilizar el error cuadrático medio entre lo que nosotros procesamos y el objetivo que queríamos obtener, y del error cuadrático medio tenemos que obtener una solución para nuestro problema. Vamos a ver una serie de problemas que son, llamaríamos, instancias del filtro de Wiener, es decir, problemas todos ellos semejantes y que se pueden formular bajo el paraguas del filtro de Wiener. El primer problema es el más simple de todos. Supongamos que estamos delante de una señal X de n a la cual se le añade ruido. Es ese W de n que se le añade. Suponemos que el ruido que se le añade es un ruido incorrelado con nuestra señal. Habitualmente ese ruido es ruido blanco. Nosotros tenemos que encontrar un filtro H de n de tal forma que cuando la señal X de n más el ruido pase por H de n, la salida es I de n, esa I de n se debería parecer a lo que yo desearía. Cosa que en este caso no es difícil ver, que lo que yo desearía es X de n, ¿no? Es obtener la señal original sin ruido. O sea, quitarle el ruido a la señal sería el objetivo de ese filtro H de n, ¿no? En el caso de igualación de canal, que conocéis perfectamente, tenemos una señal X de n que pasa a través de un canal lineal e invariante en el tiempo, cuya respuesta en el tiempo es C de n. Incluso puede ser que además en el canal se incorpore más ruido añadido, y ese es el W de n. Y yo tendría esa señal que llamamos ahí Z de n, soy, digamos, el receptor, me llega la señal Z de n, que no es la que me quieren transmitir, X de n, sino que es X de n pasada por un canal que tiene una cierta respuesta en el tiempo y por tanto una cierta respuesta del sistema, y además de eso se le ha añadido ruido. Y yo querría diseñar un filtro H de n de forma que la salida I de n, bueno, pues lógicamente se pareciese a la entrada, ¿no? Porque yo lo que quiero es que en la recepción, a poder ser, tener la misma señal que la que me envió el transmisor, ¿no? Probablemente con algún retardo, a lo mejor I de n no se va a parecer a X de n, sino que se tiene que parecer a X de n con algún retardo. Pero en todo caso, ahí el modelo al que yo me quiero parecer es obvio, es la señal original, no tengo ninguna duda, ¿no? Y de nuevo el problema es cómo elegir el H de n de tal manera que el error cuadrático medio sea mínimo. ¿El error cuadrático medio entre quién? Entre I de n y la señal de referencia que yo tengo, que es la X de n. Ya digo, probablemente X de n menos 1, o X de n menos 3, o un retardo de X de n. Pero de nuevo está claro cuál es el objetivo,
está claro que lo que yo tengo no es el objetivo y que tengo que hacer algo para acercarme al objetivo. Hacer algo es poner un filtro, después veremos las condiciones del filtro y cómo se puede discutir la optimización de este problema y cuál debe ser el HDN que me consigue el error cuadrático medio. Estos son otros dos problemas. El de arriba, identificación de canal, es una variante del anterior, ¿no? En el de identificación de canal yo no estoy tan interesado en igualar el canal como en saber cuál es el canal, identificarlo, ¿no? Así que yo tendría que hay una señal XDN que pasa por un canal, CDN, como antes, que tiene un cierto ruido añadido y que genera una salida IDN. Y yo también veo XDN y quiero hacerla pasar por un canal HDN de tal forma que la salida ZDN se parezca a ¿quién? Pues se parezca a IDN. En el momento en que ZDN se parezca a IDN, es muy probable que HDN se haya acercado a CDN. Yo puedo empezar con HDN, no sé cuánto vale. Entonces tengo que plantearme cuál es el criterio de optimización. Encontrar un HDN tal que la salida ZDN se tiene que parecer a la referencia. La referencia en este caso no es XDN. La referencia es XDN después de pasar por el filtro. Entonces, cuando sea capaz de acercarme a la referencia, es cuando HDN probablemente se haya acercado a CDN. En esa instancia del problema, mi solución va a depender también del volumen de ruido añadido, ¿no? Si hay mucho ruido añadido, probablemente voy a ser incapaz de identificar el canal. Pero si el ruido añadido es de baja amplitud con respecto a la señal, es muy probable que se pueda identificar el canal si son unos pocos coeficientes. El problema D es un problema muy conocido en el ámbito del procesado de la señal de voz, se llama de predicción lineal. En otros ámbitos también, pero en particular en el del procesado de la señal de voz, porque la señal de voz es predecible y podemos encontrar un modelo para la señal que, tomando las muestras pasadas, yo puedo dar una predicción de lo que va a venir a continuación. De hecho, eso se utiliza después para comprimir la señal de voz. En lugar de transmitir la señal de voz, se transmite el modelo con el que se puede generar la señal de voz. Y a lo mejor en vez de necesitar 64 kilobits por segundo lo puedo hacer con 9,6, 4,8, incluso con menos, con 2,4 kilobits por segundo puedo transmitir la señal de voz. Pero ya no voy a transmitir las muestras de la señal de voz, voy a transmitir un modelo. Lo veremos más adelante como una aplicación de la predicción lineal. ¿Y cuál es el problema de predicción lineal? En este caso hay una señal XDN, le tengo que poner un retardo Z-1 para indicar que ya estoy en el pasado de la señal. Entonces yo cuento con el pasado de la señal, lo paso por HDN y fijaos que luego la propia XDN sube y viene al sumador. Luego entonces la señal de referencia sigue siendo XDN y utilizando todo el pasado de la señal, HDN sería un filtro que si yo fuese capaz de resolver ese problema, sería un filtro tal que paso el pasado de la señal por ese filtro y el resultado se parece mucho a la señal en el instante n. Eso es como predecirla. He sido capaz de predecirla. Eso implicaría que el error que estoy cometiendo ahí tendría que tener muy baja amplitud, tendría que ser un error de muy poca potencia. Cuanta menos potencia tenga el error, mejor habré hecho la predicción. Si el error me sale muy potente, quiere decir que mi predicción no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo intentase hacer predicción sobre el ruido blanco, ¿conseguiría algún resultado? Me dan el pasado del ruido blanco desde la muestra anterior hasta menos infinito. ¿Tengo alguna idea de lo que me va a pasar en el instante n? Ninguna, porque el ruido blanco está incorrelado. Por lo tanto, como no hay correlación entre las muestras anteriores y la muestra en el instante n, por más que yo conozca el pasado de la señal, no tengo ni idea de lo que va a pasar en el instante n. Ahí la predicción lineal no tiene sentido. Es un problema abocado al fracaso de entrada, porque ya sabemos que la señal no presenta correlación. Pero si la señal presentase cierta correlación, entonces no hay duda de que las muestras del pasado, dado que están correladas con la muestra en el presente, me tienen que ayudar de alguna forma a predecir la muestra del presente. No quiere decir que yo vaya a dar con exactitud lo que va a salir, pero si mi error es pequeño, después ya se encarga el oído, en el caso de las aplicaciones de voz, con su filtro paso-baja, de que esos errores se suavicen en el propio proceso de audición. De hecho, los resultados en predicción lineal para voz son sorprendentes. Con muy pocos bits por segundo se puede transmitir voz. Los problemas todos estos admiten una misma formulación. Por eso digo que todos caen bajo el paraguas del filtro de Wiener. En todos ellos hay una cierta señal a la que yo le voy a llamar UDN. UDN es la señal que recibe
ese supuesto receptor, ¿no? Si estamos hablando en comunicaciones, UDN es lo que le llega al receptor. En los otros problemas no hay un receptor porque no es un problema de comunicación, pero UDN es la entrada del filtro. HDN va a ser el filtro de Wiener. Se llama filtro de Wiener, obviamente, porque Wiener fue el que lo diseñó y el que en su día demostró que ese filtro conseguía sus objetivos, ¿no? Y UDN es la señal que ponemos antes del filtro, la voy a llamar siempre UDN. Luego vamos a ver cómo los 4 ejemplos anteriores van a caer dentro de esta formulación. Hay una señal UDN, que es la entrada de un filtro, y hay una señal de referencia, DDN. Si no conocemos la señal de referencia, no tiene ningún sentido plantear el problema del filtro de Wiener, porque yo planteo el filtro de Wiener para que la salida se parezca a DDN. Si no hay una DDN de referencia, no hay problema, no sé qué hacer. Yo pongo un filtro para hacer qué. Lo tengo claro siempre que me digan, mira, tu referencia es DDN, perfecto, entonces yo ya sé que la salida del filtro se tiene que parecer a DDN. ¿Y qué significa eso de que se tiene que parecer a DDN? ¿Cómo se escribe eso matemáticamente? Tengo que formularlo de manera que luego pueda ser capaz de hacer un problema de minimización. Entonces tengo que elegir una forma de medir el error. Cosa que, bueno, habitualmente lo hacemos mediante el error cuadrático medio, ¿no? Yo resto cada muestra de DDN de la muestra correspondiente de la salida del filtro, calculo todas esas restas y luego hallo la media de ese vector, como diríamos en MATLAB, punto al cuadrado, ¿no? Hacemos el error cuadrático medio. Esa es una forma de hacerlo. No es la única, pero es una de las formas que permite luego que las matemáticas sean sencillas. Porque utilizando el error cuadrático medio, bueno, pues el funcional es derivable, podemos derivar, igualar a cero, sacarnos nuestros máximos, nuestros mínimos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Si elegimos otro tipo de minimización que no sea cuadrática, bueno, algunas no son derivables, otras no van a ser tan sencillas, ¿no? Utilizando un error cuadrático vais a ver como que las expresiones son simples. Bueno, son simples a día de hoy. Unos años antes de que naciera, de que Wiener se pusiera a trabajar en esto, la cosa no era tan simple porque nadie lo había resuelto, ¿no? Esto yo creo que lo hizo Wiener allá por los años 40. Entonces tenemos el planteamiento claro, tenemos una señal de entrada, una señal aleatoria que tiene su correlación y tiene su propia estadística, la pasamos por un filtro que es el que yo controlo, HDN, yo voy a decidir cuánto valen los coeficientes del filtro HDN, y lo que salga del filtro, para yo saber lo que he hecho con HDN, lo que voy a hacer es compararlo con una señal de referencia. Y cuando el error sea mínimo, digo, ya está, lo he conseguido, el error es mínimo, ya no puedo minimizar más. Así que nuestro problema va a ser un problema típico de minimizar un funcional cuadrático, que han salido en montones de aplicaciones en las que habéis trabajado. Un funcional cuadrático se deriva, se iguala a cero, se calcula el máximo, y ahí donde nos dé el máximo, o el mínimo en este caso, pues encontramos la solución de nuestro problema, ¿no? Fijaos cómo efectivamente los problemas anteriores caen bajo este paraguas. Este era el primero que decíamos, de eliminación de ruido. ¿Quién es nuestra señal UDN? Como es la entrada del filtro, en este caso UDN es igual a XDN más WDN, no hay duda. Es la entrada del filtro, por lo tanto UDN no tiene nunca ninguna duda. Es la señal que entra en el filtro. ¿Quién es la señal de referencia para este problema? ¿A quién se tiene que parecer IDN? A XDN, por lo tanto DDN igual a XDN. Y ya tenemos esto escrito como una variante, ¿no? Esto es así, ya tenemos que esto cabe en la formulación anterior. Veamos el siguiente ejemplo. Teníamos igualación de canal. ¿Quién es aquí UDN y quién es aquí DDN? ¿Cuáles son la señal de entrada al filtro y la señal de referencia? Bueno, es obvio que la señal de entrada al filtro es eso que hemos llamado ahí ZDN, ¿no? Ese es UDN. UDN es la señal de entrada, convolución con CDN, sumado con el ruido añadido. Esa es la entrada del filtro, este es UDN. Sale IDN, ¿con quién se tiene que comparar? En este caso sí que podríamos decir DDN puede ser XDN o puede ser un retardo de XDN. Es lo único que tendríamos que... Yo pongo ahí DDN igual a XDN, pero cuidado, porque si el filtro CDN es, por ejemplo, un filtro que no tiene una componente en delta DN y que todos son retardos, voy a tener que retrasar la señal de entrada con referencia para poder resolver el problema. Esto lo veréis bien en el laboratorio. Hay un ejercicio que planteamos todos los años en el que si no se hace un retardo de la señal, no eres capaz de resolver el filtro de Wiener, porque el canal introduce retardo, puro retardo. Entonces necesita retrasar la señal para poder minimizar. En todo caso,
DDN puede ser XDN, puede ser XDN menos 2, puede ser XDN menos 5, digamos XDN menos un retardo. Tenemos identificada también cuál es la referencia y de nuevo UDN sabemos cuál es. Por lo tanto, igualación de canal es un problema de filtro de Wiener. Se puede plantear como una instancia del filtro de Wiener. Identificación de canal. Nuestro filtro de Wiener es HDN. ¿Quién es la señal UDN en este caso? La entrada, XDN. Sale ZDN y se tiene que comparar con quién. ¿Quién es su referencia? IDN. Porque se supone que yo no puedo ver la señal antes de sumarle el ruido a aquel WDN. Yo puedo ver aquella señal IDN, pero no puedo ver la señal antes del ruido. Luego mi IDN se traga, además del canal, se traga el ruido, ¿no? Luego, mi referencia es IDN, no tengo otra. En el momento en que ZDN se parezca a IDN, pues uno puede pensar con bastante lógica que es porque HDN se tiene que parecer a CDN, ¿verdad? Si yo consigo que las salidas se parezcan con la misma entrada, es porque los filtros se parecen. Entonces, si el filtro de Wiener resuelve el problema, es porque mi HDN se va a parecer bastante a CDN. Con la salvaguarda de que si WDN es un ruido de muchísima potencia, entonces pocas cosas voy a poder hacer, ¿verdad? Porque voy a estar tratando simplemente con ruido y no con la salida del filtro. También eso lo vamos a ver en el laboratorio, en su momento, cuando tengamos ya el filtro de Wiener funcionando, diremos, ¿y ahora qué pasa si hay más ruido? Pues lo que pasa es que no funciona, ¿no? Y en la predicción lineal, ¿cómo podríamos poner esto como el filtro de Wiener? ¿Quién es la señal que entra al filtro de Wiener, HDN? XDN-1. ¿Y cuál es la señal de referencia? XDN, que es la que viene por el sumador. Luego entonces UDN es igual a XDN-1 y DDN es igual a XDN. Esto lo he planteado así para que os deis cuenta de que el problema que vamos a resolver no es un problema cualquiera, es un problema genérico, tan genérico que muchísimos de los temas que aparecen en comunicaciones, que aparecen en compresión de datos, que aparecen en transmisión de señales, se pueden formular como el filtro de Wiener. Y bueno, qué mejor que entender bien el filtro de Wiener para que cada vez que os aparezca esto, pues entendáis que es el filtro de Wiener, ¿no? Si no, hay que andar inventando la pólvora cada vez o la rueda, ¿no? Cada vez hay que demostrarlo. Se demuestra una vez, se entiende y a partir de ese momento, siempre que se encuentre un problema en el cual se puede encajar como filtrado de Wiener, pues la solución es inmediata porque ya conocemos cuál es la solución de Wiener, ¿no? Luego entonces, ahora que ya tenemos el problema planteado, sabemos que el objetivo es que la salida del filtro de Wiener se parezca a una cierta señal de referencia. Ahora tenemos que decir cómo lo resolvemos. Ahí lo tenemos planteado. UDN, una cierta señal, entra por el filtro HDN y la salida IDN se compara con una cierta referencia. De entrada, bueno, y luego el error es DDN menos IDN, por lo tanto se puede escribir de aquella forma si hago una simplificación. Voy a suponer que el filtro es un filtro FIR. Voy a simplificar el problema. Nosotros vamos a estudiar en este curso el filtro de Wiener FIR. No es el único, se puede hacer un filtro de Wiener de longitud infinita y se puede hacer un filtro de Wiener de longitud infinita y causal, se pueden hacer muchos filtros de Wiener. El más simple es hacer la hipótesis o forzar a que el filtro HDN sea un filtro FIR, que tiene, en este caso, tal como lo hemos descrito ahí, m más 1 coeficientes. Un filtro de orden m con m más 1 coeficientes. Así planteado, la salida IDN es la convolución de la entrada UDN con el filtro HDN, por tanto nos queda sumatorio de H sub k por UDN menos k, donde he llamado los coeficientes del filtro H sub k. ¿Y quién es el error? El error es la referencia menos la salida del filtro, por tanto EDN es igual a DDN menos el sumatorio de HK por UDN menos k. Ya tenemos una formulación para el error. Y ahora tenemos que elegir un funcional para minimizar el error. Tenemos que darnos cuenta de que si las señales que hay son aleatorias, el error también es una señal aleatoria. ¿No es? Porque EDN es igual a DDN, que en principio es una señal aleatoria, menos el sumatorio de HK, esos son constantes, multiplicado por UDN menos K, que es una señal aleatoria. Por lo tanto, nuestro error es una combinación lineal de señales aleatorias, lo que quiere decir que es una señal aleatoria. Entonces debo buscar un funcional que se adapte a una señal aleatoria. Si yo lo que quiero es hacer que el error sea pequeño, ¿cómo decimos que una señal aleatoria tiene un valor pequeño?
lo que medimos es su potencia. Si es de media cero, nos va a dar la varianza, ¿no? Como vamos a usar en general señales de media cero, yo puedo identificar la potencia con la varianza. Y no hay ninguna simplificación excesiva en suponer que las variables son de media cero, porque si no son de media cero, le resto la media y sigo trabajando. Porque un cambio lineal de restar o sumar algo no cambia el problema. O sea que yo cuando tenga señales que no son de media cero, le resto la media y ya tengo señales de media cero, porque el problema es el mismo, subsiste el mismo problema de aproximación. Así que puedo suponer, como se dice en matemáticas, sin pérdida de generalidad, puedo suponer que los errores, que todas las señales tienen media cero. Con tal motivo, yo puedo identificar varianza con potencia. Así que mi error lo tengo que medir de acuerdo con que la potencia sea mínima. ¿Y cómo se mide la potencia de x de n? No es x de n al cuadrado. Eso sería si fuese una señal determinista. Si es una señal aleatoria, ¿cómo mido la potencia? La esperanza matemática de x al cuadrado de n. Bueno, si es real, si fuese compleja, tendría que decir la esperanza matemática del módulo de x de n al cuadrado, ¿verdad? Pero vamos a suponer también que trabajamos con señales reales. No nos vamos a complicar en exceso. Luego sería poner algunos conjugados. Vamos a trabajar con señales reales, luego entonces, si yo quiero minimizar el error, pues voy a calcular su varianza o su potencia y hacer que sea mínimo. Luego ya tengo mi funcional. Mi funcional es la esperanza matemática. Qué curioso, todavía no había dicho ahí que en esto está implícito que ya he escogido el funcional, que es la esperanza matemática del error al cuadrado de n. Y antes de dar el siguiente paso, quiero comentar una cosa. La esperanza matemática de la variable al cuadrado no es solamente un funcional interesante porque permita hacer las cosas más fáciles. Un minuto me vais a permitir nada más saltar de aquí a algo que conocéis, pero digamos que de vez en cuando emerge y después vuelve otra vez al olvido. Los espacios lineales, los espacios vectoriales, y unos en particular que se llaman espacios euclídeos, que son los espacios lineales que están dotados de producto escalar. Cuando nosotros tenemos un producto escalar, tenemos inmediatamente una relación entre vectores, que es que son ortogonales cuando el producto escalar es igual a cero. Esto os acordáis, ¿verdad? Es muy fácil verlo con vectores en R2 y en R3, pero si saltas a un espacio de dimensión infinita, no vale pintar, porque no tenemos ninguna manera de representar una señal aleatoria, igual que presentamos un vector con 2 o 3 componentes, ¿no? Entonces nosotros decimos que las señales son ortogonales cuando su producto escalar es igual a cero. ¿Y cuál es el peso de un vector? ¿Cuánto mide un vector? Se llama su norma, ¿no? Pero su norma es la raíz cuadrada del producto escalar del vector por sí mismo. La norma euclídea es multiplicar escalarmente x por x y luego echar la raíz cuadrada. Bueno, pues resulta que la esperanza matemática del error al cuadrado de n es justamente la norma del vector al cuadrado en ese espacio euclídeo de las variables aleatorias. Lo digo para que simplemente entendáis que no es un funcional que cae un poco, bueno, vamos a poner este porque nos viene bien. No, es que en el espacio de las variables aleatorias, para convertirlo en un espacio euclídeo, la forma directa es utilizar como producto escalar esperanza matemática de x de n por y de n. Y entonces ya tenemos la relación de ortogonalidad. ¿Cuándo dos señales son ortogonales? Cuando la esperanza matemática de x de n por y de n es igual a cero. ¿Y cuál es el peso de una variable aleatoria? Pues es su potencia, es la esperanza matemática de x de n al cuadrado. Por cierto, es el producto escalar de x de n por x de n al cuadrado. Si hacemos la norma es la raíz cuadrada de esperanza matemática de la esperanza de cuadrado. Pero da igual minimizar eso que minimizar su raíz cuadrada. Vamos a minimizar eso. Ahora que ya entendemos que no es una minimización porque yo he escogido un funcional así porque me cae bien y porque es fácil de hacer, sino que encaja con la formulación del propio espacio de variables aleatorias, ahora lo que tengo que pensar es, yo voy a querer minimizar la esperanza matemática de e cuadrado de n. ¿Con respecto a qué? Minimizar con respecto a qué? A aquellos parámetros que yo puedo controlar. ¿Cuáles son los parámetros de este problema que yo puedo controlar? Yo u de n no lo puedo controlar, me llega, es la señal que me llega, no tengo ningún control en absoluto. La señal de referencia, ningún control, es la que es. Lo que sí puedo controlar son los coeficientes del filtro. Esos son los que están para que yo pueda diseñar. Yo puedo decidir cuánto vale h sub 0, cuánto vale h sub 1, cuánto vale h sub m mayúscula. Eso es lo que yo puedo decidir. Por tanto,
¿Qué voy a minimizar? Pues voy a minimizar el funcional con respecto a H0, a H1, a H2 y a HM. Bueno, y si recordáis cómo se minimiza una función de varias variables, pues tenemos que calcular las derivadas parciales, ¿verdad?, e igualar a cero, y luego tener la garantía de que si calculamos las derivadas parciales e igualamos a cero, nos sale un mínimo. No vaya a ser que nos salga un máximo, no vaya a ser que nos salga un punto de inflexión, no vaya a ser que nos salga un punto silla, ¿no? Por las características de este problema, luego veremos alguna gráfica, este es un problema tan simple que la superficie de error, si fuese de 2 dimensiones, sería como una taza. De manera que solo hay un mínimo absoluto y relativo, es el fondo de la taza, el centro fondo de la taza. Todo lo demás cae hacia el fondo. No hay ningún punto de silla, no hay ningún punto en el que nos pueda dar que todas las parciales son cero, ninguno, porque es como una superficie como si fuera un paraboloide y tiene abajo de todo el vértice final. Ese es el único punto donde hay un mínimo absoluto y relativo, no hay más, no tiene más puntos raros. Entonces yo tengo la garantía de que si hago las derivadas parciales e igualo a cero, estoy encontrando el mínimo. Si no fuese así, tendría que discutir más, tendría que decir, tengo las derivadas parciales igualadas a cero y luego tengo que insistir, porque en una función de varias variables no solo se comprueba eso. Recordad que de una variable sola no vale con decir que derivada primera igualada a cero. Tengo después que hacer la derivada segunda, no vaya a ser que también me salga cero, en cuyo caso ya no es un máximo o un mínimo, y luego la tercera y la cuarta hasta que deje de ser cero, ¿no es así? Pero si yo tengo la garantía de que es una parábola, en una dimensión, solo hay un punto que tenga derivada cero, en una parábola, ¿no? Bueno, pues esto es un paraboloide, es de m más 1 dimensiones, ¿no? Por lo tanto no se puede dibujar, pero es el equivalente a un paraboloide en 3 dimensiones, que es una taza, ¿no? Y que solamente tiene un punto al fondo de mínimo. Así que, una vez formulado el problema de minimizar el funcional, que es la esperanza matemática d cuadrado de n, la solución es inmediata, porque es, haga usted las derivadas parciales con respecto a los parámetros que puede controlar e iguale a cero, porque le va a salir el mínimo relativo y, por tanto, el mínimo absoluto. Así que yo tendría que hallar la derivada parcial de la esperanza d cuadrado de n con respecto a h sub k. Para hallar la derivada parcial de la esperanza matemática, uno diría, qué problema, ¿no? Derivada parcial de una esperanza matemática. Bueno, son dos operadores lineales y conmutan. Es lo mismo la parcial de la esperanza que la esperanza de la parcial. No son matemáticas demasiado elevadas, tampoco nos vamos a parar ahí, pero son dos operadores lineales ambos, la derivada parcial y la esperanza matemática, y conmutan. Es como cuando tenéis dos sistemas lineales, si los pones primero uno y luego el otro, la salida es lo mismo que si le das los alteras de posición, porque el diagrama es el mismo a la salida. Los operadores lineales conmutan. Así que parcial de esperanza matemática es igual a esperanza matemática de la parcial. Luego yo tendría que eso es esperanza matemática de parcial d cuadrado de n con respecto a hk. Bueno, pero eso ya la sabemos hacer, ¿no? Es 2 veces e de n por la parcial d de n con respecto a hk. Así que mi resultado final es 2 esperanza matemática de e de n por la parcial d de n con respecto a hk. Y eso tiene que ser igual a 0 para k, desde 0 hasta m mayúscula. Ya tengo idea de que eso me da un sistema de ecuaciones. Pero dado que yo tengo m más 1 incógnitas, porque es h0, h1 hasta hm, pues debo tener m más 1 ecuaciones, que son las que tengo ahí. El problema parece que encaja, ¿no? Tengo m más 1 ecuaciones, tengo m más 1 incógnitas, y por otra parte, como vamos a ver a continuación, las ecuaciones son lineales. Va a ser un sistema de m más 1 ecuaciones lineales. Por lo tanto, va a depender todo del determinante. Si el determinante es distinto de 0, el problema tiene solución, ¿no? ¿Cómo hacemos esa parcial de n con respecto a hk? Nos vamos a la primera fórmula de arriba donde está el error. Dice, el error es igual a d de n menos i de n. Y a continuación, igual a d de n menos un sumatorio. Hagamos ahí la parcial de n con respecto a hk. ¿Qué me da? ¿Cuál sería? En la fórmula de arriba, lo vemos, ¿no? ¿Quién es la parcial de n con respecto a hk? Sin mirar la solución. ¿Cuál es? Es derivar, ¿no? Menos u de n menos k. Si derivo con respecto a hk, los demás no dependen de hk, por lo tanto sus derivadas son 0. El único término que depende de hk es hk por u de n menos k. Pues ya está, la derivada es u de n menos k. Solo que tiene un signo menos, ¿no? Pues oye, conserva el signo menos porque es lo que sale, ¿no? Así que mis ecuaciones ahora obedecen a este planteamiento. La parcial de n con respecto a hk es menos u de n menos k.
Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy indicando con esas ecuaciones anteriores que dice 2 esperanza ddn por parcial ddn? Si nos fijamos, es lo que tenemos escrito abajo, esperanza ddn por udn menos k igual a 0, porque 2 por eso igual a 0 simplifico el 2, ¿no? Y el signo menos da igual, porque si está igualado a 0, pues qué más da poner más que menos. Así que al final mi ecuación es esperanza matemática de EDN por UDN menos K igual a 0. Si yo hago que eso sea cierto para todo K desde 0 hasta M, llego al mínimo. Incidentalmente, antes hemos hablado de que esto es un espacio euclídeo y hemos dicho que sabemos lo que significa que las cosas son ortogonales. Dos variables aleatorias son ortogonales cuando la esperanza matemática de una por la otra es igual a 0. Luego, ¿qué nos está diciendo esas ecuaciones? Que el error tiene que ser ortogonal a los datos. Los datos del problema son UDN, UDN menos 1, UDN menos 2, hasta UDN menos M. Es la memoria del filtro, eso es los datos. Y el error tiene que ser ortogonal a los datos. Es tan simple de recordar que incluso es más fácil que recordar una fórmula matemática, ¿no? El filtro de Wiener implica error ortogonal a los datos. Esperanza matemática de EDN por todos los datos tiene que ser igual a 0. Como tengo m más 1 datos, tengo por tanto m más 1 ecuaciones. Y ahora vamos a ver cómo me sale un conjunto de ecuaciones lineales en cuanto aparezca la correlación. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí vamos bien? Hemos hecho simplemente la formulación de que quiero que algo se parezca a algo. ¿Cómo algo se parece a algo? Elijo un funcional que mida el parecido. En este caso, en vez de medir el parecido, mido el error en el parecido y hago que el error en el parecido sea lo mínimo posible. Una vez que defino el error, pues actúo como actuaría con cualquier función de varias variables. Deriva igual a 0 y si tienes la suerte de que tienes un problema en el que directamente ya te da el mínimo, pues como aquí, perfecto, ya tengo el mínimo, ¿no? Y me sale que lo que tengo que conseguir es que la esperanza matemática de EDN por UDN menos K, con K variando entre 0 y M, tiene que ser igual a 0. Esas se conocen como las ecuaciones de Wiener-Hopf, que es un colaborador de Wiener. Bueno, esto es para ya tenerlo en una formulación. De nuevo, el error, los datos son, ¿cuál es la memoria de datos al pasar por el filtro HDN? Como HDN tiene m más 1 coeficiente, los datos son UDN y la memoria del filtro, UDN menos 1 hasta UDN menos m. Esos son los datos. ¿Cuál es el principio de ortogonalidad que así se conoce? ¿Qué dice? Pues que tiene que ser el error ortogonal a los datos UDN menos K, con K variando desde 0 hasta M. Y ahora vamos a ver qué nos da. Vamos a leer lentamente lo que tenemos ahí para darnos cuenta de que no es más que, como siempre, bueno, si tengo que calcular una esperanza matemática, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pongo el 0 al principio porque se entiende que la esperanza matemática de EDN por UDN menos K tiene que dar 0, ¿no? Eso es lo que me dicen las ecuaciones. Entonces digo 0 igual a esperanza matemática de EDN por UDN menos K. ¿Cómo calculo la esperanza matemática entre UDN y UDN menos K? Entre EDN, perdón, y UDN menos K. Pues lo primero que voy a hacer es sustituir EDN por su expresión. La expresión la tengo arriba. Lógicamente no me voy a empeñar en poner ahí sumatorio desde K igual a 0 hasta M de H de K por UDN menos K, ¿verdad? Porque entonces tropiezo con las dos K. No puede ser que una cosa que es fija sea variable. Así que dentro, en vez de poner en K, lo pongo en I. Sumatorio de H sub I por UDN menos I. Que es lo mismo, pero he cambiado simplemente esa variable de nombre, ¿no? Así que tengo DDN menos ese sumatorio multiplicado por UDN menos K. Y tengo esperanza de todo ello. Ahora, la esperanza de esa resta es esperanza de DDN menos esperanza del sumatorio, por lo que viene a continuación. Puedo separar en dos esperanzas matemáticas porque el operador esperanza es lineal. Así que me queda, primero, esperanza matemática de DDN por UDN menos K. Hasta ahí es simplemente, literalmente, lo que hay. Segundo, la esperanza matemática de... Bueno, no, todavía no he pasado dentro. Y lo segundo lo escribo, es el sumatorio de HI por UDN menos I por UDN menos K. Escribir. Y ahora tengo que meter la esperanza matemática dentro. A ver, ¿quién es la primera? Esperanza de DDN por UDN menos K. Eso es la correlación cruzada en el punto K.
directamente, por definición, lo que hemos visto en la lección introductoria de este curso, ¿no? Esperanza matemática de ddn por u de n menos k es RDU en el punto K. No es RUD, es RDU en el punto K, por definición. Ahora, la esperanza matemática de una suma, insisto, es un operador lineal, es igual a la suma de las esperanzas matemáticas. H sub i es una constante con respecto al operador esperanza matemática, luego se sale fuera. ¿Y qué tengo? Esperanza matemática de u de n menos i por u de n menos k. Eso es la autocorrelación de la señal u. ¿En qué punto? Restamos el primer coeficiente, n menos i, menos el segundo coeficiente, n menos k, y me queda k menos i. Me queda k menos i, por tanto es RUU de k menos i. Literalmente y directamente, eso es la función de autocorrelación en el punto k menos i. Luego, resulta que la solución del filtro de Wiener implica conocer la correlación cruzada entre la señal deseada y la señal u, e implica conocer la función de autocorrelación de la señal u. Si conozco esas correlaciones, yo puedo resolver el filtro de Wiener, porque ya tengo el sistema de ecuaciones planteado. El sistema de ecuaciones sería R de u de k menos sumatorio de HI por RU de k menos i igual a 0. Fijaos que todo partía de 0 al principio, ¿no? Ahora lo despliego para cada una de ellas y tengo un sistema de ecuaciones. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Es simplemente, ahora, una vez que se forzó el funcional, sus derivadas iguales a 0, calcular las derivadas. Vaya, sin más, ¿no? Y calcular las derivadas implica calcular las esperanzas matemáticas. Pero como tenemos variables aleatorias de las que suponemos que conocemos su función de correlación y la correlación cruzada, pues el resultado final, si yo conociese la correlación cruzada y conociese la función de autocorrelación, ahí está planteado. De hecho, nos va a dar lugar a un sistema de ecuaciones que sería, bueno, simplemente ahora con pasar el sumatorio al otro lado, ¿verdad? Como tengo 0, pues ya me queda que el sistema de ecuaciones se puede escribir como R de u de k igual a sumatorio de HI por RU de k menos i con 0 variando entre k variando entre 0 y m. Sistema de m más 1 ecuaciones con m incógnitas. Un segundo, yo creo que teníamos que haber escrito las ecuaciones, pero como estuve chafallando con estas transparencias, esto no va. Bueno, ¿cuál es el sistema? Lo tenéis ahí probablemente, pero yo me lo cargué. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones? Vamos a escribirlo, porque escribiéndolo con calma también se perciben mejor las cosas. Vamos a escribir el sistema que teníamos en el apartado anterior. Este sistema de ahí abajo. Suponemos que la señal es real. Si la señal es real, yo sé que R de menos I es igual a R de I, ¿no es así? La autocorrelación es simétrica, por lo tanto, cuando ponga R de menos 3, es R de 3. Vamos a escribir las ecuaciones esas. Vamos a hacer primero R de U de 0, y lo voy a poner aquí. Esto va a ser R de U de 0. ¿Y qué tengo? ¿Qué ecuación tengo? Hagamos aquí. En la última expresión tenemos que hacer k igual a 0. Luego tengo H0 por RU de 0, más H1 por RU de menos 1, más H2 por RU de menos 2. Pero recordemos que menos 1 y 1, menos 2, 2 puedo hacer porque son señales reales. Así que lo que tendría sería H0 por RUU, voy a llamarle RU para simplificar, entendiendo que es la función de autocorrelación, R de U. De 0, más H1 por RU de 1, más puntos HM por RU de M. Esa es la primera ecuación. Todo eso igual a R de U en el punto 0. ¿Cuál es la segunda ecuación? Bueno, aquí nos daría R de U en el punto 1. ¿Y cuál es la ecuación? Sustituyamos allí en la última expresión k igual a 1. Entonces, hago variar I. Para I igual a 0 me queda H de 0 por RU de 1 menos 0. Luego sería H de 0 por RU de 1. Más H1 por RU de 0. Y ahora otra vez H2
por RU de 1, y así hasta llegar a la última, que sería HM por RU de M-1, ¿no? La última es M-1. Fijaos que K vale 1. Luego, por tanto, cuando I valga M, eso me daría 1 menos M, pero 1 menos M es M menos 1, porque la correlación es lo mismo en el punto 1 menos M que en el punto M menos 1. Así que al final acaba en M menos 1. Ahora hagamos puntos suspensivos. ¿Cuál es la última? ¿Cuál es la última de todas? Cuando K es igual a M mayúscula. Cuando K es igual a M mayúscula tengo H de 0 por RU de M más H1 por RU de M menos 1 más puntos, y la última de todas, ¿cuál es? HM por RU de 0. Porque si tengo que K es igual a M, la última de todas es M menos M, por lo tanto es 0. Y esto tiene que ser igual a R de U de M. Estas es las ecuaciones de Wiener-Hopf, que tienen una estructura muy particular. Esta ecuación no es una ecuación cualquiera, no es un sistema cualquiera de ecuaciones. Porque fijémonos ahora si lo escribimos en forma matricial. Si lo escribimos en forma matricial me tiene que quedar aquí el vector H y aquí el vector RD. Lo escribo así para simplificar, ¿no? Esto sería H0, H1 hasta HM, esto sería RDU de 0, 1 hasta M. ¿Y cuál es la matriz con la que yo tengo que multiplicar el vector H para obtener el resultado? Pues los coeficientes, que son RU de 0, RU de 1, RU de 2, puntos, RU de M. Siguiente, RU de 1, RU de 0, RU de 1, y ahora sigo subiendo otra vez, 2, 3, hasta llegar a RU de M menos 1. Aquí, puntos, hasta llegar a RM. Aquí, RM menos 1. Y ahora, al final, RU de 0. Esta es la matriz de nuestro sistema. Esta no es una matriz cualquiera. Esta no es una matriz cualquiera. Para empezar, solo tiene M más 1 valores distintos. R de 0, R de 1, R de 2, hasta R de M. A pesar de que ahí hay M más 1 al cuadrado números, solo hay M más 1 al cuadrado números, perdón, M más 1 números distintos. Y lo más importante, la diagonal principal siempre es R de 0. ¿No es? ¿Cuál es la diagonal principal de este? Fijaos que en el primero RU de 0, en el segundo RU de 0. Para comprobarlo, ¿cuál sería en la tercera fila? La tercera fila sería RU de 2, RU de 1, RU de 0. Bueno, esto es U, siempre, ¿no? RU de 0. Luego la diagonal principal es RU de 0. Ah, pero no solamente eso. La diagonal que va por encima y la diagonal que van por debajo también son lo mismo. Es X de 1 y R de 1. Bueno, esto basta con simplemente escribirlo, ¿no? Mira, R de 1, R de 1, R de 1, R de 1, R de 1. Y el último de todo sería R de 1. Y la que va por arriba, R de 1, R de 1 y todo lo demás hasta el final, R de 1. Y la siguiente diagonal, pues R de 2. Y la siguiente, R de 3. Es decir, que todas las diagonales paralelas a la diagonal principal están compuestas por un solo dato que se repite sistemáticamente. Bueno, esta tiene una estructura tan particular que además tiene un nombre, porque hay un matemático en la historia que las estudió, se llama Toeplitz, escrito enrabietadamente como Toep, Lit, C, ¿no? Pero se pronuncia simplemente Toeplitz. Y tiene muchas propiedades esta, por ejemplo, es simétrica. Por ejemplo, es semidefinida positiva. ¡Ah, qué palabra! Eso quiere decir que, primero, su determinante nunca puede ser negativo. Y segundo, cuando hagamos con ella una forma cuadrática, que es algo que uno estudia en el álgebra y que depende de una matriz, nunca nos puede dar negativo. Esto va a querer decir que cuando yo quiera hacer un sistema de ecuaciones, tengo la garantía de que voy a tener solución a mi problema. Solamente puede dar 0 en casos
muy particulares, cuando la correlación es de un proceso periódico. Cuando tenemos un proceso que es periódico, su correlación es periódica y en ese caso es posible que tengamos un determinante igual a 0. Pero exceptuando ese tipo de casos, normalmente lo que nos va a indicar el carácter semidefinida positiva de esta matriz, en general para cualquier matriz Toeplitz, es que cuando tengamos un sistema de ecuaciones vamos a poder calcular la solución. Y lo que es más, y lo vamos a explotar más adelante, en el siguiente capítulo, no solamente vamos a encontrar una solución, sino que la vamos a encontrar por un procedimiento rápido. Vamos a ser capaces de hacer un algoritmo que calcula la solución de este problema, es decir, la solución de un sistema lineal de m+1 ecuaciones con m+1 incógnitas, en un tiempo m cuadrado y no m cubo. Cuando uno calcula los ceros de un polinomio, esa es una operación de m cubo, operaciones hay que hacer, por lo tanto crece mucho con m. Y se vuelve muy inestable en cuanto m es muy grande. Invertir una matriz es el mismo problema y es del orden de m cubo operaciones. En cambio, gracias a la estructura de esta matriz, vamos a ver más adelante cómo hay un algoritmo que nos permite resolver un sistema de ecuaciones donde esté presente una matriz Toeplitz de una manera muy simple. Pero eso lo vamos a atacar en el siguiente tema, en el tema de la predicción lineal, porque veremos cómo ahí aparece de manera natural y después nos ayuda a formular el problema de predicción lineal de una manera más elegante y además, pues luego lo resolvemos en 2 patadas, que se diría, ¿no? Muy fácilmente, con un algoritmo recursivo que nos permite no tener que calcular de hecho las raíces de ningún polinomio, no tener que calcular de hecho las soluciones de ninguna ecuación, sino que con un algoritmo recursivo vamos a ser capaces de solventar un problema. Bueno, eso me parece que me lo había comido en lo que he preparado para hoy, ¿no? Y lo tenéis ahí, es simplemente describir cuál es la matriz de nuestro sistema. Y si ahora retornamos al problema que teníamos, y lo que vamos a hacer a continuación es para justificar por qué nuestra superficie es, como yo dije antes, un paraboloide. ¿Por qué? Vamos a ver. Arriba he llamado J al funcional que yo he tratado de minimizar. Recordemos, el funcional que tratamos de minimizar es la esperanza matemática del error al cuadrado en n. ¿Pero quién es el error? El error es d de n menos el sumatorio de hk por u de n menos k. Entonces el funcional que yo estoy tratando de minimizar es esperanza matemática de lo que está dentro del corchete al cuadrado. Vamos a operar dentro de ese corchete. Si yo tengo d de n menos ese sumatorio al cuadrado, es diferencia de 2 números al cuadrado, por lo tanto es cuadrado del primero menos el doble producto más el cuadrado del segundo, ¿no es? El cuadrado del primero es d de n al cuadrado, hasta ahí no tenemos ningún problema. El doble producto tampoco tenemos problema, es menos 2 veces d de n por por el sumatorio de hk por u de n menos k. Y luego, el cuadrado del siguiente es multiplicar el sumatorio por el sumatorio. Bueno, evidentemente tendré que poner 2 índices, un k y un l, ¿no? Para que me salga una cosa con sentido, ¿no? Voy a tener un doble sumatorio. Sumatorio en k, sumatorio en l, de h de k por h de l, por u de n menos k y por u de n menos l. Eso no es más que hacer la cuenta sumatorio al cuadrado. Es sumatorio por sumatorio, pero uno escrito en k y otro escrito en l. Y luego lo junto y pongo doble sumatorio. Se podía haber ido por pasos, ¿no? Pongo primero el sumatorio en k, luego el sumatorio en L, ahora los multiplico. ¿Y qué significa multiplicar? Multiplicar es hacer un doble sumatorio, no es más. Una vez que ya tengo la segunda ecuación, bueno, pues es tomar esperanzas matemáticas, tampoco tiene mucho más, ¿no? ¿Quién es la esperanza matemática del primer término? Pues directamente esperanza matemática de d de n al cuadrado. ¿Quién es la esperanza matemática del segundo término? Fijaos, es esperanza de d de n por todo aquel sumatorio. De nuevo, el sumatorio fuera, el hk fuera, me queda esperanza matemática de d de n por u de n menos k. Y en el siguiente, ¿quién es la esperanza del doble sumatorio? Olvidémonos de los 2 sumatorios, olvidémonos de las 2 constantes y me queda sumatorio del sumatorio de hk por hl y ahora por la esperanza matemática aplicado en aquello que es aleatorio, en u de n menos k por u de n menos l. Y ahora llamemos a las cosas por su nombre. ¿Quién es la esperanza matemática de d cuadrado de n? Es la potencia de la señal de dn. Pero como antes hemos dicho que suponemos que es de media cero, la potencia de la señal de dn coincide con su varianza. Así que es sigma cuadrado de la potencia de la señal de dn o bien su varianza.
En el segundo caso, ¿quién es la esperanza matemática de d de n por u de n menos k? Bueno, pues es r de u de k. Así que me queda menos 2 veces sumatorio de hk por r de u de k. Y en el siguiente caso, ¿quién es la esperanza matemática de u de n menos k por u de n menos l? Pues es r de u en el punto l menos k. Hasta ahí es escribir, ¿no? Y ahora simplemente hacemos, bueno, pues la identificación de cada término, ¿no? Que ya lo hemos dicho. Esa es la potencia de la señal deseada. Esto es la correlación cruzada entre la entrada y la señal deseada, y esto es la función de autocorrelación de la propia entrada, ¿no? Y ahora que tenemos el funcional planteado, nos vamos a preguntar, ¿y cuál es el mínimo? Y ahí le llamo J-min. Dado que ya lo he resuelto antes, yo sé cuál es el mínimo. El mínimo se va a producir cuando se cumplan todas las condiciones que hemos visto antes, cuando el error sea ortogonal a los datos, ¿no es así? En ese caso tendré el mínimo. ¿Y cuánto vale entonces el error mínimo? El error mínimo será el valor del funcional cuando h sea ese h óptimo que me habría salido del error mínimo. Por cierto, si esta es la ecuación, ¿quién es h óptimo? Lo tengo aquí, ¿no? Si a esto le llamo la matriz R, vamos a simplificar, le llamo la matriz R a esto. Entonces esto es R a la menos 1 por este vector de aquí. A ese le voy a llamar R pequeña, que lo tenéis ahí en las notas, ¿no? Para simplificar, si vamos arrastrando siempre de U, R grande es la matriz de autocorrelación de la señal U. R pequeña es el vector de correlaciones cruzadas R de U. Y yo ya sé que H óptimo es R grande a la menos 1 por R. No es que yo tenga que calcular, invertir esa matriz, sé que es eso, ese es el resultado, porque sé cómo se hace un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Simplemente invierto la matriz y ya tengo. No quiere decir yo que para hacerlo vaya a invertir la matriz, pero sé que es eso, ese es el resultado. Entonces, ¿cómo utilizamos ese conocimiento allí? Bueno, a ver si sois capaces de identificar que lo que tenemos en la ecuación de abajo coincide con lo que tenemos en la ecuación de arriba. Primero, no es más que sustituir, ¿eh? HK por R de U de K es un producto de dos vectores. Si ponemos el vector H como fila, es H en fila por R de U de K en columna. Si lo ponemos al revés, podemos escribir R por H. Podemos hacerlo como queramos. Tal como yo lo he escrito, lo he puesto como H óptimo traspuesto por R. Siempre supongo que los vectores son fila, ¿verdad? Entonces, H óptimo, como es un vector... los vectores son columna. Por defecto, cuando uno escribe vectores, son vectores columna. Entonces, si yo lo quiero poner en forma de fila, tengo que hacer el H traspuesto. Así que coloco H óptimo como traspuesto y el R lo dejo como está. Y bueno, ahí le hemos puesto, a ver, para mantener la notación, a esto le hemos puesto R así, ¿no? Y a esto le hemos puesto H óptimo así, para indicar que es vector, ¿no? Para indicar que R es un vector y que H es un vector. Una raya encima de la primera letra. Entonces ahí me queda menos 2 veces H óptimo por R. Y la segunda, bueno, ahí os pido que si no lo habéis hecho alguna vez ya, hacedlo con una matriz 2 por 2 para que veáis que aquella expresión de allí se puede escribir, es una forma cuadrática. Ese doble sumatorio es lo que se conoce como una forma cuadrática. Y es H óptimo traspuesto por R por H óptimo. Si hacéis el producto H óptimo traspuesto por R por H óptimo, sale aquel doble sumatorio. No os pido que lo demostréis, pero si acaso a lo mejor, si tenéis dudas, lo comprobáis con una matriz 2 por 2 para que veáis que es así, ¿no? Ese doble sumatorio es esa expresión que tenemos abajo, que se conoce como forma cuadrática. Bueno, ¿y cómo pasamos de esa ecuación a la de abajo, a la siguiente? ¿Cómo se ha simplificado tanto? A ver, ¿cómo se simplifica de pasar de ahí a la siguiente tan fácilmente? Sustituimos H óptimo por su valor en la ecuación anterior. ¿Está? Hacedlo mentalmente. H óptimo igual a R a la menos 1 por R. Aquí. Si pongo H óptimo como R a la menos 1 por R, aquí me queda R por R a la menos 1 y por R pequeña. Las R's grandes se van. Me quedaría H óptimo traspuesto por R pequeña. Luego es menos 2 veces H óptimo traspuesto más una vez H óptimo traspuesto, resultado. Pues me queda menos H óptimo traspuesto por R. Y de esa forma sé incluso cuál es el valor del error mínimo. Hasta ahora habíamos visto dónde se produce el error mínimo.
es en aquellos h's tales que el error es ortogonal a los datos. A continuación, si alguien me pregunta, ¿y cuál es el error mínimo? Pues J-min, sigma cuadrado de la varianza de la señal de referencia menos h óptimo traspuesto por r. En la práctica de laboratorio que vamos a hacer, veréis cómo bueno, vamos a programar todo esto y vamos a saber en cada caso cuál es el mínimo, cómo se calculan los coeficientes, pero la formulación no puede ser más simple. No puede ser más simple. Y ahora, ¿por qué esto es una taza? Viene escrito en la fórmula de arriba, en la que dice que J es igual a sigma cuadrado de menos 2 veces sumatorio de HK por R de U más la forma cuadrática. Eso es una expresión que es una parábola si estamos hablando de orden 1. Me parece que lo teníamos ahí puesto, ¿no? Vamos a suponer que tenemos... Supongamos por un momento que tenemos un filtro de orden 0. Un filtro de orden 0 es un filtro que tiene solo un coeficiente, h sub 0. Filtro de orden 0, un coeficiente. Si tenemos un coeficiente, toda la expresión anterior, que está escrita arriba, sigma cuadrado de menos 2h traspuesto por r más h traspuesto por r por h, ¿en qué se transforma? La matriz de correlación es un número, porque estamos hablando de dimensión 0. El vector h, un número, y r pequeña, un número. Entonces lo podríamos escribir como sigma cuadrado de menos 2h0 por r de 1 en el punto 0 más h0 al cuadrado por r de 1 en el punto 0. Eso es una parábola. Es una parábola. Por lo tanto, tiene un mínimo en un solo punto y no hay más. Si derivamos e igualamos a 0, nos sale directamente el mínimo. ¿Qué pasa si lo hacemos de orden 2? Que es hasta donde podemos dibujar, ¿verdad? En cuanto me salga del orden 2 ya no voy a poder dibujar. Si lo hacemos con el orden 2, pues tendríamos que R es un vector de 2 dimensiones, que R es una matriz 2 por 2 y que H es un vector de 2 dimensiones. Y si represento la función que teníamos anteriormente, lo que me sale es un paraboloide, que es la extensión de la parábola a 3 dimensiones. Es algo que cualquiera de las líneas que agarre es una parábola, que se va extendiendo hacia el infinito. Todas ellas juntas conforman lo que se llama un paraboloide. Pero es un cuerpo, es como una taza, ¿no? Para entendernos, es una taza. Una taza que solo tiene un punto al final, en el centro, donde se produce a la vez el mínimo absoluto y el mínimo relativo. Por lo tanto, si yo derivo e igualo a 0, me da directamente el valor mínimo. Y además, bueno, pues el J-min vendría representado por el valor de J en el punto donde hemos obtenido el mínimo, ¿no? A partir de aquí, evidentemente, yo no voy a poder representar más, ¿no? Ya, hasta ahí hemos llegado. Si queremos hacer una pintura en 4 dimensiones, ya no podemos, pero siempre es una figura geométrica que se corresponde con el equivalente a un paraboloide en 3 dimensiones. Por lo tanto, tenga las dimensiones que tenga, solo tiene un mínimo en el cual hay mínimo absoluto y mínimo relativo. Y nos sirve la formulación de derivadas parciales iguales a 0. Bueno. Este tema luego continúa con una forma de calcular el filtro de Wiener mediante un algoritmo que se llama LMS, pero yo creo que más hoy no cabe. Me da la impresión de que la clase ha llegado hasta donde podía llegar y si damos algo más va a caer ya en saco roto, por lo tanto no voy a caer en esa tentación. Pero sí me gustaría que pudiéramos recapitular y sí me gustaría que al final de la clase, no sé qué hora es, ¿alguien me puede decir qué hora es? La 1. Bien, hacemos un descanso entonces. Vamos a hacer un descanso hoy que no lo hemos hecho otro día. Luego hago una recapitulación y hacemos algún ejercicio para practicar esto, porque yo creo que si me meto con el LMS hoy, pues me lo voy a pensar. En cuanto vengáis descansados me lo voy a pensar.
Ahora vamos a ver cómo hacer el filtro de Wiener en realidad, en el mundo real, donde no conoces la correlación cruzada, ni conoces la correlación de la señal de entrada. Porque eso de suponer que yo conozco la función de autocorrelación de UDN es mucho pedir, ¿no? Eso de decir que yo conozco la correlación cruzada entre la señal deseada y UDN es como mucho pedir, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que eso no se conoce. O peor, que es que va cambiando con el tiempo. Es que no es invariante en el tiempo todo esto. Es que resulta que las características estadísticas de la señal cambian a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en un problema de igualación de canal, el canal puede ir cambiando con el tiempo. Puede ser variante en el tiempo. No tiene por qué ser invariante en el tiempo. Si es así, ¿qué hago? Porque no me valen las ecuaciones del filtro de Wiener. Bueno, una cosa que podría hacer es, estime usted la correlación cruzada, estime usted la función de autocorrelación y haga el filtro de Wiener con los estimadores. Bien, esa es una solución. Nosotros, ante el problema que teníamos planteado aquí, como yo no conozco la matriz de correlación, ni conozco el vector de correlaciones, dejo pasar la señal y estimo cuánto es la función de correlación cruzada y cuánto es la correlación. Sabemos que en cuanto nos metemos en el mundo de los estimadores, bueno, pues ya estamos con las propiedades de los estimadores, ¿no? Que si son o no insesgados, cuál es su varianza, si tengo muchísimos datos, muchísima información y esta no varía en el tiempo, entonces una aproximación de ese estilo no está mal. No está mal, porque si me dan muchos datos, yo sé que el estimador de la correlación es asintóticamente insesgado, ¿no? Lo recordamos. Y entonces, además que es consistente, por lo tanto su varianza va reduciéndose. O sea, me das muchos datos de entrada, me das muchos datos de la señal de referencia y puedo hacer una labor bastante de aliño con los estimadores. Pero si las cosas varían con el tiempo, ya no me sirve, porque yo no puedo utilizar un estimador usando toda la señal para una señal cuyas características estadísticas varían en el tiempo. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? Entonces se puede plantear este problema como se plantea en optimización. Usted puede hacerlo resolviendo el mínimo directamente o acercándose al mínimo mediante un algoritmo iterativo. Pregunto, ¿cuántos de vosotros sabéis lo que es el algoritmo del gradiente? Bueno, hay bastantes, ¿no? Me imagino que en alguna asignatura os habrá caído el algoritmo del gradiente. Bueno, me parece increíble que un alumno de Teleco llegue a cuarto y no haya oído hablar del descenso por gradiente. Me parece increíble. Tiene que haber salido, igual no se llama así, pero no habéis levantado la mano solo para que parezca que no lo habéis visto, pero lo habéis visto. Otra cosa es que si yo os digo qué era eso, bueno, ese es otro tema. Pero habéis oído hablar de algoritmos de descenso de máxima pendiente, buscando la forma de deslizarse por una superficie que tenga un gradiente que nos permita descender, ¿no? Bueno, esta superficie no hay otra como ella para bajar por el gradiente, ¿no? Porque fijaos que cualquier dirección que yo encuentre baja, o sea que no tengo ninguna duda. Luego, parece que este problema está bastante bien preparado para que lo pensemos cómo resolverlo de manera iterativa, cómo plantearlo para que seguir la dirección del gradiente, ¿no? Yo algunas veces he comentado que si nos pusiéramos a plantearnos qué es el algoritmo del gradiente, yo hacía esta comparación. Imaginaos que estáis en una superficie como esa, ¿no? Vamos a imaginaros que estamos ahí dentro de un volcán, por ejemplo, ¿no? Estamos dentro, pero hemos perdido todos los sentidos. Ni vemos, ni olemos, ni oímos, ni tocamos. Nada, no tenemos ningún sentido. Solamente tenemos una cosa, no hemos escapado a la ley de la gravedad. Esa no somos capaces de escaparnos. ¿Sabríamos llegar al mínimo? ¿Sabríamos llegar al fondo del volcán? Con la ley de la gravedad, sí, ya que sí. Porque en cuanto des un paso y te cueste, dices, en dirección contraria. En cuanto vieras que te cuesta, porque esa sensación sería la única que tendrías, que conservarías, la gravedad. En cuanto subas, dices, mal, tengo que bajar. Y entonces bajando, bajarías mal, no bajarías directo, porque claro, si ves y además tal, pues vas por una ruta directa, ¿no? Pero si no tienes ningún sentido más que el de la gravedad, en cuanto dieses un paso mal dado, dirección contraria, marcha para allá, que el gradiente va para ahí, ¿no? Después intentarías otro paso, estás a ciegas, no ves nada. En cuanto veas que subes, baja. Y poco a poco irías traca y llegarías al fondo. Eso es el algoritmo del gradiente. Eso es estrictamente el algoritmo del gradiente. Y además luego al ver sus propiedades, se pueden entender sus propiedades como en ese ejemplo o como en otro ejemplo que hay de la persona que quiere llegar a su casa y abrir la puerta y esa noche pues hubo un poquito, 4 copas de más y no sabe ir en línea recta.
pero todos llegamos, ¿no? No vamos en línea recta, pero llegamos. Si das 2 pasos a la derecha, después das 2 a la izquierda y poco a poco, y en media vas derechiño hasta la puerta y al final hasta encajas la llave. Pues vamos a ver después, cuando hablemos de cómo converge este algoritmo, es exactamente eso. Converge en media. No le pidas que vaya derechito, eso es mucho pedir, pero sabe chejar. Vamos a formularlo. No vamos a hacer más que una formulación, no voy a demostrar ninguna propiedad. Alguna fórmula matemática va a aparecer, pero yo creo que tiene tanta sustancia el asunto que las fórmulas matemáticas no nos van a hacer perder la perspectiva. Aquí entonces ahora el problema es el mismo que el de Wiener. Yo tengo UDN, tengo HDN y tengo la señal de referencia, pero no quiero hacer una formulación mediante una matriz por vector igual a vector y resolver un sistema. No, quiero hacer un algoritmo iterativo basándome en el gradiente. ¿Está? Entonces ahora tenemos que plantear el gradiente. Pero como ya habíamos hecho antes la formulación, no nos va a resultar ningún problema. Si esto... Vamos a ver. De nuevo, tenéis ahí la formulación UDN pasa por HDN, tiene su referencia de DN, tenemos nuestro error. Ahora le hemos incorporado a este gráfico una revuelta de EDN y una flecha para indicar que este va a ser un algoritmo iterativo. Quiere decir que yo no voy a dar la solución de HDN directa, sino que voy a ir poco a poco. Voy a empezar con una solución mala y la voy a ir mejorando con el algoritmo hasta que diga, ya está, no quiero más, ya convergió, ahí me quedo. Está. Por eso le ponemos esa flecha al filtro para indicar que va a ser un filtro, se llama adaptativo, es la palabra adecuada que se utiliza en la lengua, en la jerga de filtros, ¿no? Va a ser un filtro adaptativo. Entonces vamos a renovar el vector de coeficientes del filtro, vamos a ver notación. ¿Qué va a ser a partir de ahora HDN? Nuestro n ahora va a ser muchas cosas. N es el instante n. En el instante n me llega una muestra y yo tengo que hacer alguna operación. Y con esa operación que hago con esa muestra, yo tengo que renovar los valores del filtro HDN. Entonces voy a abusar de la notación y le voy a llamar HDN, pero con una barra encima de H. Esto es un abuso de notación, claro, pero es simple, simplifica las cosas. ¿Quién es HDN? Pues HDN van a ser ahora los coeficientes del filtro cuando estoy en el instante n. ¿Cómo eran los coeficientes? H0, H1, H2, hasta H sub m, ¿verdad? Pues ahora le pongo dn. Bien entendido que los coeficientes son H0, H1, H2, hasta H sub m. ¿Pero en qué instante? En el instante n. Me llega otra muestra. Hago no sé qué operaciones, luego veremos cuáles son, y a continuación tengo que dar otros valores para el filtro H. Será H de n más 1. ¿De acuerdo? Pero también será el coeficiente 0, el coeficiente 1, el coeficiente 2 en el instante n más 1. Así que, abusando un poquito de la notación, ahora H se ha convertido en un vector, H de n es un vector que tiene los coeficientes H0 de n, H1 de n hasta Hm de n. ¿Cuál es la dirección del máximo descenso? Bueno, la dirección del máximo descenso es tomar el gradiente en la dirección de bajada, ¿no? O sea, que no tengo más que hacer otra vez como antes, hacer el nabla, utilizar el gradiente, hacer las derivadas parciales de nuevo y escoger la dirección de bajada. Esa es la única cuestión. ¿Cómo se formula un algoritmo de gradiente? Bueno, eso, si ya lo habéis visto, es tan simple que es decir, mi estimación o mis valores del tiempo n más 1 son los valores que tenía en el tiempo n, más o menos una constante que multiplica al gradiente. Así que tengo ahí que elegir mu, una constante, porque se me va a decir cuál es el ritmo en el que yo me muevo. Es algo así como en el ejemplo del que uno está dentro del volcán. ¿Cuál es la longitud de tu paso? ¿Quieres ir con pasos muy grandes o quieres ir pasito a pasito bajando? Bueno, eliges eso. También lo puedes hacer, tú puedes ir a pasitos muy pequeños o a pasitos de 7 leguas. Bueno, pues eso es mu. Mu nos va a decir con qué paso nos vamos moviendo. De hecho, se llama el paso del algoritmo, técnicamente. Y luego, el gradiente, bueno, como ya sabemos quién es el error, es volver a calcular derivadas parciales, no es nada nuevo, ya lo hemos hecho anteriormente. Y la formulación sería así de simple. El vector en el tiempo hn más 1 sería igual al vector en el tiempo hn menos... Veremos luego por qué sale el mu medios. El mu medios es para que se vaya con el 2 que nos va a salir de la derivada parcial y ya nos queda un mu al final. Y le ponemos signo menos aquí para que luego nos quede con signo más. Podríamos haber puesto ahí directamente más mu por lo que sea. Pero para que al final me quede más mu le pongo ahí menos mu medios y luego veréis cómo queda mu. Ahora no hay que hacer más que un par de cuentas y veréis cómo esto ya queda simple. Porque si j de n era
esperanza matemática de cuadrado de n. Ya no nos vale. Ya no nos vale. Aquí es donde se dio el paso de gigante con este algoritmo que se llama LMS, de Bernard Widrow, un ingeniero norteamericano de los años, yo creo que esto fue de los años 60, 70, lo siento en mi memoria ahora mismo, creo que 70 y pico. ¿Qué funcional voy a minimizar? No puedo minimizar la esperanza matemática de x cuadrado de n. Antes he dicho que no conozco cuáles son las características estadísticas. Si minimizo la esperanza matemática me van a salir correlaciones y no las conozco. Luego entonces, ¿qué minimizo? Bueno, pues lo que Widrow sugirió fue, oye, no te compliques, minimiza el cuadrado del error instantáneo. Ni esperanza, ni nada. Directamente mides el error al cuadrado y eso es lo que vas a tomar como funcional a partir de ahora. Así que nuestro JDN ha dejado de ser la esperanza matemática de x de cuadrado de n, ahora es e cuadrado de n. Fijaos que el funcional va moviéndose con la muestra n, ¿no? Con cada muestra n el funcional me va calculando cuál es el error al cuadrado y ahora lo que tenemos es que hallar la derivada parcial de e cuadrado de n con respecto a hk, pero eso es todavía más fácil ya, porque no hay ni esperanzas, ¿no? La derivada parcial es menos 2 e de n por u de n menos k. ¿Qué ha pasado ahora con respecto a la formulación que teníamos para el filtro de Wiener? Ha desaparecido de ahí el operador esperanza matemática, pero lo demás es exactamente igual. Nos queda menos 2 por e de n por u de n menos k. ¿Y cómo se escribe el gradiente? El gradiente es escribir el vector con todas las derivadas parciales, ¿no? Fijaos cómo se escribe el gradiente. Menos 2 e de n por u de n, siendo u un vector. Un vector que tiene las componentes u de n menos 1, u de n menos 2, hasta u de n menos m. ¿Estamos de acuerdo en que la expresión nabla de j de n igual a menos 2 e de n por u de n vector coincide con aquellas derivadas parciales que tenemos anteriormente? Fijaos que no es más que colocar k desde 0 hasta m, ¿no? Y ya nos da esa, ya tenemos directamente una formulación simple. El gradiente es menos 2 veces el error multiplicado por un vector que es simplemente el vector de los datos, lo que antes hemos llamado los datos. Fijaos que sale lo mismo que antes, ¿no? El error por los datos, otra vez igual. Solo que ahora es e de n, que es un número, e de n multiplicado por un vector. E de n es un número ahora, porque es una muestra, por lo tanto es un número. Es el error que me haya dado en un instante n. Y esto viene multiplicado por el vector u de n. Y ahora, fijaos, si me voy a la expresión anterior que decía que h de n más 1 es igual a h de n menos mu partido por 2 por el gradiente. Vamos a hacerlo. Nos queda h de n más 1 igual a h de n, quedaría menos mu partido por 2 por e de n por u de n. Entonces ya se me va el signo menos, se me va el medios y me queda más mu por e de n por u de n. Ese es el algoritmo LMS, así de simple. La práctica que iniciaremos dentro de 2 semanas, vamos a programar tanto el filtro de Wiener como ver después cómo se puede programar sin calcular correlaciones, sin estimar correlaciones, directamente mediante esta formulación, en la cual abajo ya nos queda escrito cómo sería para programar el filtro de Wiener, ¿no? El LMS. Fijaos que es h de n más mu por el error y por u de n. Eso lo escribimos abajo como h de n menos 1, no nos olvidemos, es un vector de k de m más 1 coeficientes, igual a h de n, un vector de m más 1 coeficientes, más una constante mu, que luego hablaremos de ella cuando hablemos de la convergencia del algoritmo, que escogeremos nosotros, la mu, multiplicado por u de n, que es el vector de los datos, y multiplicado por el error. ¿Pero quién es el error? El error es d de n menos el sumatorio del filtro, el paso del filtro. Pero el paso del filtro en la etapa anterior, es decir, con los coeficientes de la etapa n. Por eso me queda h traspuesto de n por u de n. Ahora me queda los coeficientes del filtro multiplicado por los datos. Eso es directamente filtrar. Eso es hacer la convolución, vaya. Eso es filtrar. Con los coeficientes de la etapa anterior, los de h en el tiempo n. Y una vez que haga esa operación, ya me salen los coeficientes de la etapa n más 1. Ahora entra la muestra en n más 1, pasaría por el filtro en n más 1, calcularíamos el error en n más 1 y volvemos a repetir hasta n más 2, etc. ¿Qué va a pasar? Pues en el mejor de los casos converge. Es decir, llega un momento en que las h's ya casi no se mueven. Es que han convergido. De hecho, el LMS nunca va a parar. Pero cuando llegue al fondo,
porque esto lo que tiene que hacer, ¿no?, es ir bajando por el gradiente hasta que llegue al fondo. Pero al llegar al fondo va a estar dando vueltas en torno al punto mínimo, porque además siempre va a haber algún ruido añadido en el problema. Entonces, no es que vaya a converger y quedarse quieto, se queda orbitando alrededor de la solución. Tenemos que tener algunos mecanismos para decir para ya el algoritmo, pero vamos a ver mañana por la mañana cómo se puede justificar teóricamente que el algoritmo de verdad converge. Por ahora no vamos a... Yo os digo, converge. Y de hecho lo vamos a ver en el laboratorio, en muchos problemas converge. El algoritmo es tan simple como eso. ¿Cómo se programaría? ¿Cómo lo haríamos? Esto es lo que luego tendréis que hacer una rutina de programación del LMS, ¿no? ¿Cómo programamos el LMS? Nosotros tenemos que suponer que hay que inicializar esto con un h, por ejemplo, 0. Inicializamos con el vector h igual a 0. Primero tenemos que haber elegido cuál es la longitud de nuestro filtro, ¿no? Uno tiene que decidir a priori un filtro de cuántos coeficientes. Lo decidimos. M igual a 5. M igual a 5. Ya tenemos M. Ya sabemos cuánto es el parámetro M. Ese es un parámetro que habremos de pasarle al algoritmo LMS, porque le tenemos que decir cuánto vale la longitud del filtro. Le tenemos que decir cuánto vale la constante mu. O sea, nuestro algoritmo precisa que le pasemos el dato de la constante mu. Y precisa que le pasemos el dato de la U. ¿Quién es UDN? Al menos eso lo precisa. ¿Y qué más? La referencia, DDN, para que pueda calcular el error. O sea que habrá que pasarle la señal de referencia, la señal UDN, mu, el número de coeficientes del filtro y probablemente el número de iteraciones que le vamos a pedir que haga el LMS. Entonces le decimos, oye, pues haz 1000 iteraciones, a ver qué pasa. O incluso puede depender el número de iteraciones del número de puntos que tengo de señal. Habrá tantas iteraciones como puntos tengo de señal, porque fijaos que esto va con la señal. La señal entra en el tiempo n y reactualizamos los coeficientes. Cuando se acabe la señal, ya no tengo más que actualizar. O sea que también puede ser que el número de iteraciones dependa de qué longitud tenga de señal. Imaginemos que le hemos pasado todo eso a la rutina y ahora nos ponemos a programar. Decimos, inicialicemos. En el tiempo 0 los coeficientes son todos 0. Así que h igual a 0, el vector h igual a 0. Paso primero, paso 1. Tengo que hacer el filtro, h transpuesta de n por u de n. Fijaos que al principio solo tengo u de 0, o sea que no tengo nada en la memoria, ¿no? O sea que normalmente cuando uno programa el LMS, los primeros pasos, hasta tener llena la memoria, pues casi como que se pueden hacer todos en 0, ¿no? Programas m pasos en 0, y en el paso m más 1, siendo m la longitud del filtro, ¿no?, dices, ahora empiezo. Y entonces ahora pasas la señal por el filtro, ya tienes el UDN completo, tienes UDN menos 1, porque imaginemos que el filtro tiene longitud 5, espero hasta la muestra 6, pues ya tengo la muestra 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ya está, ya tengo la memoria llena, ¿no? Multiplico por los 6 coeficientes del filtro y me sale lo que tengo arriba en la primera línea. He calculado la convolución. La primera línea es, calcule usted la convolución. Lo hago. Segunda línea, réstelo a DDN, porque de esa forma calcula el error cometido. Al restárselo a DDN ya he calculado el error. Luego multiplique por el paso U, mu, y después multiplique por el vector UDN. Y no lo hago al revés. No lo hago al revés. Porque ¿qué pasaría si multiplico el error por el vector U y después multiplico el resultado por mu? Que hago dos multiplicaciones con vectores que no tienen sentido. La primera multiplicación es escalar, es el error por mu, eso es una multiplicación escalar, esa es la que hago primero. Y después ya multiplico por el vector. Ya tengo entonces una parte de la solución. Después, en la siguiente, es la iteración en la cual el propio h se suma sobre sí mismo, ¿no? Por lo tanto, sería una instrucción en MATLAB en la que decimos h igual a h más el resultado de la operación que he calculado anteriormente. Ponemos ese bucle, lo cerramos, dejamos andar el algoritmo, esperamos hasta que la señal se acabe y seguramente con un poco de suerte convergerá y nos dará la solución de nuestro problema de Wiener. Ya digo, el próximo día vamos a justificar, mañana vamos a justificar por qué el algoritmo converge. Hasta hoy quedémonos nada más con que esto proporciona una solución en la cual yo no tengo que conocer ni las correlaciones de la señal ni las correlaciones cruzadas con la referencia. Y por otra parte, imaginemos que la secuencia que nos entra tiene unas características estadísticas variables. ¿Le afecta eso al planteamiento del LMS? Digamos que el LMS ni se entera de cuáles son las características estadísticas, lo único que ve es la muestra que entra, ¿no?
Mientras le sigan entrando muestras, el algoritmo funcionará. ¿Qué pasaría si el algoritmo LMS estuviese a punto de converger y le cambian las características estadísticas de la señal? Geométricamente, en nuestro problema, ¿qué es lo que pasaría? Que tenemos un paraboloide colocado aquí y de pronto el paraboloide se ha movido y se ha inclinado y el mínimo lo tiene en otro sitio. Eso es lo que pasaría si de pronto las características estadísticas de la señal cambian. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Bueno, pues que empezaría a dar unos cuantos tumbos hasta que de pronto encontrara de nuevo la ruta hacia abajo, ¿no? Es decir, el algoritmo LMS va a ser capaz de independizarse de alguna manera. ¿Cuáles son los valores reales de la correlación? Va a seguir la señal. Si la señal cambia sus características estadísticas, el algoritmo LMS lo va a percibir y va a cambiar su trayectoria. Se va a ajustar, se va a adaptar, ¿no? De hecho, el algoritmo LMS funciona bien en ambientes variantes en el tiempo. Por ejemplo, canceladores de ecos, que dependen muy mucho de la posición de los móviles. El algoritmo LMS funciona y encaja cualquier cambio en los estadísticos. Va convergiendo hacia soluciones. Cuando la solución ya no es buena, se mueve porque entiende que el mínimo está en otro sitio y el gradiente le obliga a cambiar en otra dirección. Esto es una ventaja que no podríamos tener con el filtro de Wiener, ¿no? Porque con el filtro de Wiener tendríamos una formulación bloque, tendríamos las correlaciones, entonces tendríamos que ver en qué momento ha cambiado exactamente la estadística de la señal y cuáles son las nuevas correlaciones. Como que es complicado, ¿no? Como que en el mundo real no nos va a ser fácil hacer eso. En cambio, el algoritmo LMS lo podemos utilizar en multitud de aplicaciones en el procesado de la señal y, por ende, en el procesado en comunicaciones. Bueno, pues esto es lo que quería ver en el día de hoy. Mañana vamos a ver la convergencia del LMS. Comprimir la señal de voz. En lugar de transmitir la señal de voz, se transmite el modelo con el que se puede generar la señal de voz. Y a lo mejor en vez de necesitar 64 kilobits por segundo lo puedo hacer con 9,6, 4,8, incluso con menos, con 2,4 kilobits por segundo puedo transmitir la señal de voz. Pero ya no voy a transmitir las muestras de la señal de voz, voy a transmitir un modelo. Lo veremos más adelante como una aplicación de la predicción lineal. ¿Y cuál es el problema de predicción lineal? En este caso hay una señal XDN, le tengo que poner un retardo Z-1 para indicar que ya estoy en el pasado de la señal. Entonces yo cuento con el pasado de la señal, lo paso por HDN y fijaos que luego la propia XDN sube y viene al sumador. Luego entonces la señal de referencia sigue siendo XDN y utilizando todo el pasado de la señal, HDN sería un filtro que si yo fuese capaz de resolver ese problema, sería un filtro tal que paso el pasado de la señal por ese filtro y el resultado se parece mucho a la señal en el instante N. Eso es como predecirla. He sido capaz de predecirla. Eso implicaría que el error que estoy cometiendo ahí tendría que tener muy baja amplitud, tendría que ser un error de muy poca potencia. Cuanta menos potencia tenga el error, mejor habré hecho la predicción. Si el error me sale muy potente, quiere decir que mi predicción no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo intentase hacer predicción sobre el ruido blanco, ¿conseguiría algún resultado? Me dan el pasado del ruido blanco desde la muestra anterior hasta menos infinito. ¿Tengo alguna idea de lo que me va a pasar en el instante N? Ninguna, porque el ruido blanco está incorrelado. Por lo tanto, como no hay correlación entre las muestras anteriores y la muestra en el instante N, por más que yo conozca el pasado de la señal, no tengo ni idea de lo que va a pasar en el instante N. Ahí la predicción lineal no tiene sentido. Es un problema abocado al fracaso de entrada, porque ya sabemos que la señal no presenta correlación. Pero si la señal presentase cierta correlación, entonces no hay duda de que las muestras del pasado, dado que están correladas con la muestra en el presente, me tienen que ayudar de alguna forma a predecir la muestra del presente. No quiere decir que yo vaya a dar con exactitud lo que va a salir, pero si mi error es pequeño, después ya se encarga el oído, en el caso de las aplicaciones de voz, con su filtro paso-baja, de que esos errores se suavicen en el propio proceso de audición. De hecho, los resultados en predicción lineal para voz son sorprendentes. Con muy pocos bits por segundo se puede transmitir voz. Los problemas todos estos admiten una misma formulación, por eso digo que todos caen bajo el paraguas del filtro de Wiener. En todos ellos hay una cierta señal a la que yo le voy a llamar UDN. UDN es la señal que recibe ese supuesto receptor, ¿no? Si estamos hablando en comunicaciones, UDN es lo que le llega al receptor. En los otros problemas no hay un receptor porque no es un problema de comunicación, pero UDN es la entrada del filtro. HDN va a ser el filtro de Wiener. Se llama filtro de Wiener obviamente porque Wiener fue el que lo diseñó y el que en su día demostró que ese filtro conseguía sus objetivos, ¿no? Y UDN es
La señal que ponemos antes del filtro la voy a llamar siempre UDN. Luego vamos a ver cómo los 4 ejemplos anteriores van a caer dentro de esta formulación. Hay una señal UDN, que es la entrada de un filtro, y hay una señal de referencia, DDN. Si no conocemos la señal de referencia, no tiene ningún sentido plantear el problema del filtro de Wiener, porque yo planteo el filtro de Wiener para que la salida se parezca a DDN. Señal XDN que pasa a través de un canal lineal e invariante en el tiempo, cuya respuesta en el tiempo es CDN. Incluso puede ser que además en el canal se incorpore más ruido añadido, y ese es el WDN. Y yo tendría esa señal que llamamos ahí ZDN, soy digamos el receptor, me llega la señal ZDN, que no es la que me quieren transmitir, XDN, sino que es XDN pasada por un canal que tiene una cierta respuesta en el tiempo y por tanto una cierta respuesta del sistema, y además de eso se le ha añadido ruido. Y yo querría diseñar un filtro HDN de forma que la salida IDN, bueno, pues lógicamente se pareciese a la entrada, ¿no? Porque yo lo que quiero es que en la recepción, a poder ser, tener la misma señal que la que me envió el transmisor, ¿no? Probablemente con algún retardo, a lo mejor IDN no se va a parecer a XDN, sino que se tiene que parecer a XDN con algún retardo. Pero en todo caso, ahí el modelo al que yo me quiero parecer es obvio, es la señal original, no tengo ninguna duda, ¿no? Y de nuevo, el problema es cómo elegir el HDN de tal manera que el error cuadrático medio sea mínimo. ¿El error cuadrático medio entre quién? Entre IDN y la señal de referencia que yo tengo, que es la XDN. Ya digo, probablemente XDN-1, o XDN-3, o XDN, un retardo de XDN. Pero de nuevo está claro cuál es el objetivo, está claro que lo que yo tengo no es el objetivo y que tengo que hacer algo para acercarme al objetivo. Hacer algo es poner un filtro, después veremos las condiciones del filtro y cómo se puede discutir la optimización de este problema y cuál debe ser el HDN que me consigue el error cuadrático medio. Estos son otros 2 problemas. El de arriba, identificación de canal, es una variante del anterior, ¿no? En el de identificación de canal yo no estoy tan interesado en igualar el canal como en saber cuál es el canal, identificarlo, ¿no? Así que yo tendría que hay una señal XDN que pasa por un canal, CDN, como antes, que tiene un cierto ruido añadido y que genera una salida IDN. Y yo también veo XDN y quiero hacerla pasar por un canal HDN de tal forma que la salida ZDN se parezca a ¿quién? Se parezca a IDN. En el momento en que ZDN se parezca a IDN, es muy probable que HDN se haya acercado a CDN. Yo puedo empezar con HDN, no sé cuánto vale. Entonces tengo que plantearme cuál es el criterio de optimización. Encontrar un HDN tal que la salida ZDN se tiene que parecer a la referencia. La referencia en este caso no es XDN. La referencia es XDN después de pasar por el filtro. Entonces, cuando sea capaz de acercarme a la referencia, es cuando HDN probablemente se haya acercado a CDN. En esa instancia del problema, mi solución va a depender también del volumen de ruido añadido, ¿no? Si hay mucho ruido añadido, probablemente voy a ser incapaz de identificar el canal. Pero si el ruido añadido es de baja amplitud con respecto a la señal, es muy probable que se pueda identificar el canal si son unos pocos coeficientes. El problema D es un problema muy conocido en el ámbito del procesado de la señal de voz, se llama de predicción lineal. En otros ámbitos también, pero en particular en el del procesado de la señal de voz, porque la señal de voz es predecible y podemos encontrar un modelo para la señal que, tomando las muestras pasadas, yo puedo dar una predicción de lo que va a venir a continuación. De hecho, eso se utiliza después para cosas, lo único que tendríamos que... Yo pongo ahí DDN igual a XDN, pero cuidado, porque si el filtro CDN es, por ejemplo, un filtro que no tiene una componente en delta DN y que todos son retardos, voy a tener que retrasar la señal de entrada con referencia para poder resolver el problema. Esto lo veréis bien en el laboratorio. Hay un ejercicio que planteamos todos los años en el que si no se hace un retardo de la señal, no eres capaz de resolver el filtro de Wiener, porque el canal introduce retardo, puro retardo. Entonces necesita retrasar la señal para poder minimizar. En todo caso, DDN puede ser XDN menos 2, puede ser XDN menos 5, digamos XDN menos un retardo. Tenemos identificada también cuál es la referencia y de nuevo UDN sabemos cuál es. Por lo tanto, igualación de canal es un problema de filtro de Wiener. Se puede plantear como una instancia del filtro de Wiener. Identificación de canal. Nuestro filtro de Wiener es HDN. ¿Quién es la señal UDN en este caso? La entrada, XDN.
Sale ZDN y se tiene que comparar con quién. ¿Quién es su referencia? IDN. Porque se supone que yo no puedo ver la señal antes de sumarle el ruido a aquel WDN. Yo puedo ver aquella señal IDN, pero no puedo ver la señal antes del ruido. Luego mi IDN se traga, además del canal, se traga el ruido, ¿no? Mi referencia es IDN, no tengo otra. En el momento en que ZDN se parezca a IDN, pues uno puede pensar con bastante lógica que es porque HDN se tiene que parecer a CDN, ¿verdad? Si yo consigo que las salidas se parezcan con la misma entrada, es porque los filtros se parecen. Entonces, si el filtro de Wiener resuelve el problema, es porque mi HDN se va a parecer bastante a CDN. Con la salvaguarda de que si WDN es un ruido de muchísima potencia, entonces pocas cosas voy a poder hacer, ¿verdad? Porque voy a estar tratando simplemente con ruido y no con la salida del filtro. También eso lo vamos a ver en el laboratorio en su momento, cuando tengamos ya el filtro de Wiener funcionando, diremos, ¿y ahora qué pasa si hay más ruido? Pues lo que pasa es que no funciona, ¿no? Y en la predicción lineal, ¿cómo podríamos poner esto como el filtro de Wiener? ¿Quién es la señal que entra al filtro de Wiener, HDN? XDN-1. ¿Y cuál es la señal de referencia? XDN, que es la que viene por el sumador. Luego entonces UDN es igual a XDN-1 y DDN es igual a XDN. Esto lo he planteado así para que os deis cuenta de que el problema que vamos a resolver no es un problema cualquiera, es un problema genérico, tan genérico que muchísimos de los temas que aparecen en comunicaciones, que aparecen en compresión de datos, que aparecen en transmisión de señales, se pueden formular como el filtro de Wiener. Y bueno, qué mejor que entender bien el filtro de Wiener para que cada vez que os aparezca esto, pues entendáis que es el filtro de Wiener, ¿no? Si no, hay que andar inventando la pólvora cada vez o la rueda, ¿no? Cada vez hay que demostrarlo. Se demuestra una vez, se entiende y a partir de ese momento, siempre que se encuentre un problema en el cual se puede encajar como filtrado de Wiener, pues la solución es inmediata porque ya conocemos cuál es la solución de Wiener, ¿no? Luego entonces, ahora que ya tenemos el problema planteado, sabemos que el objetivo es que la salida del filtro de Wiener se parezca a una cierta señal de referencia. Ahora tenemos que decir cómo lo resolvemos. Ahí lo tenemos planteado. UDN, una cierta señal, entra por el filtro HDN y la salida IDN se compara con una cierta... Comenzamos con el tema 3, filtro de Wiener. Vamos a hacer un cambio ahora, yo casi diría que radical de lo que estamos hablando últimamente, que es una transformada de Fourier, unas propiedades de la transformada, su utilización en la medición de espectros de señal, y vamos a saltar a otro problema completamente diferente que vamos a enunciar a continuación, que tiene más que ver con cómo utilizar un filtro para procesar una señal aleatoria y buscar un cierto efecto deseado. Vamos a ver cómo se plantea este entorno. En realidad es un entorno de problemas que se pueden considerar que obedecen a una misma estructura de problema y la solución es el filtro de Wiener. Utilizar filtros para obtener determinados resultados es un problema que se puede estipular en dos diferentes órdenes. Uno es filtros que hagan algo determinado en frecuencia y entonces especificamos cuáles son sus propiedades en frecuencia. Por ejemplo, queremos filtros paso banda o filtros paso bajo o paso alto con una determinada banda de paso, de corte, de rizado. Esas especificaciones de filtros las vamos a hacer en este curso, pero es en los últimos temas los que están dedicados al diseño y análisis de filtros. Aquí lo que vamos a buscar es cuando tenemos un cierto efecto deseado en una señal, que suele ser que, por ejemplo, queremos recuperar una señal en presencia de ruido, o que queremos que una señal que recibimos se parezca a una señal deseada, problema habitual en comunicaciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que procesar nuestra señal para obtener unos resultados apetecidos, pero que no tienen nada que ver con que en frecuencia responda a criterios paso baja, paso alta, paso banda? Nada que ver, es simplemente que buscamos que se parezca a un determinado objetivo. Y para ver si se parece a un determinado objetivo, lo que hacemos es utilizar el error cuadrático medio entre lo que nosotros procesamos y el objetivo que queríamos obtener, y del error cuadrático medio tenemos que obtener una solución para nuestro problema.
Vamos a ver una serie de problemas que son, llamaríamos, instancias del filtro de Wiener, es decir, problemas todos ellos semejantes y que se pueden formular bajo el paraguas del filtro de Wiener. El primer problema es el más simple de todos. Supongamos que estamos delante de una señal x de n a la cual se le añade ruido, es ese w de n que se le añade. Suponemos que el ruido que se le añade es un ruido incorrelado con nuestra señal, habitualmente ese ruido es ruido blanco. Nosotros tenemos que encontrar un filtro h de n de tal forma que cuando la señal x de n más el ruido pase por h de n, la salida es i de n, esa i de n se debería parecer a lo que yo desearía, cosa que en este caso no es difícil ver, que lo que yo desearía es x de n, ¿no? Es obtener la señal original sin ruido. O sea, quitarle el ruido a la señal sería el objetivo de ese filtro h de n, ¿no? En el caso de igualación de canal, que conocéis perfectamente, tenemos una señal. Si no hay una DDN de referencia, no hay problema, no sé qué hacer. Yo pongo un filtro para hacer qué. Lo tengo claro siempre que me digan, mira, tu referencia es DDN. Perfecto, entonces yo ya sé que la salida del filtro se tiene que parecer a DDN. ¿Y qué significa eso de que se tiene que parecer a DDN? ¿Cómo se escribe eso matemáticamente? Tengo que formularlo de manera que luego pueda ser capaz de hacer un problema de minimización. Entonces tengo que elegir una forma de medir el error. Cosa que, bueno, habitualmente lo hacemos mediante el error cuadrático medio, ¿no? Yo resto cada muestra de DDN de la muestra correspondiente de la salida del filtro, calculo todas esas restas y luego hallo la media de ese vector, como diríamos en MATLAB, punto al cuadrado, ¿no? Hacemos el error cuadrático medio. Esa es una forma de hacerlo. No es la única, pero es una de las formas que permite luego que las matemáticas sean sencillas. Porque utilizando el error cuadrático medio, bueno, pues el funcional es derivable, podemos derivar, igualar a cero, sacar nuestros máximos, nuestros mínimos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Si elegimos otro tipo de minimización que no sea cuadrática, bueno, algunas no son derivables, otras no van a ser tan sencillas, ¿no? Utilizando un error cuadrático vais a ver como que las expresiones son simples. Bueno, son simples a día de hoy. Unos años antes de que naciera, de que Wiener se pusiera a trabajar en esto, la cosa no era tan simple porque nadie lo había resuelto, ¿no? Esto yo creo que lo hizo Wiener allá por los años 40. Entonces tenemos el planteamiento claro, tenemos una señal de entrada, una señal aleatoria que tiene su correlación y tiene su propia estadística, la pasamos por un filtro que es el que yo controlo, h de n, yo voy a decidir cuánto valen los coeficientes del filtro h de n, y lo que salga del filtro, para yo saber lo que he hecho con h de n, lo que voy a hacer es compararlo con una señal de referencia. Y cuando el error sea mínimo, digo, ya está, lo he conseguido, el error es mínimo, ya no puedo minimizar más. Así que nuestro problema va a ser un problema típico de minimizar un funcional cuadrático, que han salido en montones de aplicaciones en las que habéis trabajado. Un funcional cuadrático se deriva, se iguala a cero, se calcula el máximo, y ahí donde nos dé el máximo, o el mínimo en este caso, pues encontramos la solución de nuestro problema, ¿no? Fijaos cómo efectivamente los problemas anteriores caen bajo este paraguas. Este era el primero que decíamos, de eliminación de ruido. ¿Quién es nuestra señal UDN? Como es la entrada del filtro, en este caso UDN es igual a XDN más WDN, no hay duda. Es la entrada del filtro, por lo tanto UDN no tiene nunca ninguna duda. Es la señal que entra en el filtro. ¿Quién es la señal de referencia para este problema? ¿A quién se tiene que parecer IDN? A XDN, por lo tanto DDN igual a XDN. Y ya tenemos esto escrito como una variante, ¿no? Así ya tenemos que esto cabe en la formulación anterior. Veamos el siguiente ejemplo. Teníamos igualación de canal. ¿Quién es aquí UDN y quién es aquí DDN? ¿Cuáles son la señal de entrada al filtro y la señal de referencia? Bueno, es obvio que la señal de entrada al filtro es eso que hemos llamado ahí ZDN, ¿no? Ese es UDN. UDN es la señal de entrada, convolución con CDN, sumado con el ruido añadido. Esa es la entrada del filtro, este es UDN. Sale IDN, ¿con quién se tiene que comparar? En este caso sí que podríamos decir DDN puede ser XDN o puede ser un retardo de XDN.